Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos desde el Percy Hill. Vamos a hacer una clase al aire libre. Espero que sea bonita. Vamos a entrar al parque, que realmente está muy lindo en esta mañana soleada. Hoy vamos a hablar de las serpientes y vamos a ver la diversidad de serpientes y las características básicas de la serpiente. Este grupo es un grupo muy emblemático que todo el mundo tiene interés. Siempre las serpientes han sido temidas por su veneno, en general infundado. Hay algunas serpientes que son venenosas, pero es una cantidad mínima. Las serpientes son un grupo absolutamente monofilético que están relacionados con los Anguinoides, formando el grupo Toxicófera, junto con los Iguania y junto con los Anguimorfa. Siempre se pensó su relación con este grupo. Es un grupo monofilético las serpientes, no hay duda de que tienen muchas características, al igual que otros grupos como los Amphibenia y los Dibámides, por la ausencia de patas, tiene una serie de caracteres que no podemos saber cómo son, muchos referidos a la existencia de los miembros. Y eso ha hecho que su ubicación filogenética haya estado siempre en mucha discusión. Habíamos dicho de que los escuamata estaban divididos en tres grupos: los saurios, los anfibénidos y las serpientes. Tres grupos fundamentalmente distintos. Y las serpientes en realidad son saurios, pero muy modificados, al igual que las anfibenias. Ahora tienen tantas características apomórficas que es lo que llamamos una rama larga, porque tiene un montón de características apomórficas. Veamos algunas de ellas. Los huesos, los que están relacionados con la mandíbula, están laxamente unidos a ese neurocráneo y eso le permite abrir la boca con una gran apertura bucal, dado que las mandíbulas están unidas al cuadrado por ligamentos. Y eso le permite desencajar algunos huesos de la mandíbula inferior y de la mandíbula superior para llegar a tragar presas mucho más grandes de lo que la apertura normal de la boca permitiría. Miren, por ejemplo, esta filmación de una serpiente. Esta serpiente es Dasypeltis, es una serpiente africana, donde ha sido estudiado por Carl Gans, uno de mis maestros. Fue estudiada en los años 50 cómo era la biomecánica, y esta serpiente se las arregla para poder abrir la boca, manipular el huevo a que no se le escape y tragarlo completamente entero. Una vez que lo traga, tiene una serie de proyecciones de las vértebras cervicales, las proyecciones anteriores, hemapófisis, proyecciones ventrales, que son muy filosas y dirigidas hacia adelante, sobre el esófago, y cuando pasa el huevo rompen y permite que el contenido del huevo salga. Posteriormente la serpiente va a regurgitar toda la parte no comestible del huevo, de la cáscara. Otra de las características que tienen las serpientes es que tienen un brille. No es una característica exclusiva. Se fusionan el párpado superior con el inferior, formando un párpado inmóvil. Está cubierto también por una escama, y esa escama se cambia con los procesos de muda de la piel. Las serpientes tienen el cuerpo alargado. Como habíamos visto que todos los grupos que tienen ausencia de patas también tienen concomitantemente el alargamiento del cuerpo. Se lo ve acá a Dios haciendo las serpientes y dice: esto es una pavada, es muy fácil de hacer una serpiente con plastilina. El pulmón izquierdo está reducido y el derecho está desarrollado. Este alargamiento del cuerpo hace que su esqueleto tenga una gran cantidad de vértebras y costillas. Realmente son los animales, los vertebrados, los que mayor cantidad de vértebras tienen. Con respecto a la ausencia de patas, ocurre un fenómeno muy interesante. Hay dos tipos de reducción de patas, las patas anteriores y las patas posteriores. Y los mecanismos con los cuales ocurren estas reducciones son dos mecanismos distintos. Este gráfico en donde se ven la expresión de los genes Hox
en el cuerpo de una serpiente, y todos los tetrápodos, los miembros anteriores se desarrollan en la interfase entre los dominios embriológicos de dos genes Hox distintos. Aquí lo vemos al verde y al violeta, y ahí vemos que ya sea en aves o en mamíferos, ahí es donde se produce la formación del miembro anterior. ¿Qué es lo que pasa en las serpientes? Le falta la parte verde. Hay un gen Hox que está apagado, y por lo tanto esta interfase entre esos dos genes Hox no está, y por lo tanto las serpientes no desarrollan los miembros anteriores. Por este gen Hox apagado, ni existe la pata, no hay ni resto, no es una reducción, es una ausencia. Este gen Hox no necesariamente está eliminado del genoma, está apagado. Así que es posible imaginar que la serpiente recupere sus patas, porque posiblemente la información de las patas todavía está en el genoma, lo único que está enmudecida. No era como decía Mendieta, las serpientes son cabeza y cuello, cuello, cuello. No, justamente, cuello es lo que le falta, es cabeza y tronco, 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 o sea, el tronco es el que está muy alargado. En cambio, en las patas posteriores hay una reducción, una inhibición del crecimiento de las patas. Y esto es debido a que las serpientes normalmente en el desarrollo tienen las patas posteriores, las tienen, empieza su desarrollo, pero también hay otro gen Hox que se apaga y hace que la cresta, el apical ectodermal ridge, o sea, la cresta apical ectodérmica que corre a lo largo del esbozo de la pata y es la que produce señal para que la pata se alarga, esa cresta desaparece, no está en los embriones de serpiente, y por lo tanto la pata crece hasta cierto momento y después no se sigue desarrollando. Es por eso que las patas posteriores en muchos grupos de serpientes sí está, pero no han completado su desarrollo. Esto también hace que este mecanismo genético, que lo que hace no es hacer desaparecer las patas, sino que inhibe su alargamiento y su desarrollo completo, sigue estando el genoma ahí, y es posible pensar que una serpiente que ha perdido las patas las pueda desarrollar nuevamente. En algún momento se pensó que algo tan complejo como una pata no se podía crear de nuevo. Y entonces decían que la pérdida de la pata era irreversible. Sin embargo, con estos mecanismos genéticos podemos ver que las patas, puede revertirse la reducción de las patas simplemente activando el mecanismo genético que hace que continúe el desarrollo embrionario de las patas, de los limbats, los esbozos de las patas. Algunas serpientes fósiles tienen patas posteriores más o menos desarrolladas, como Pachyrhachis, etc. Muchos de los paleontólogos pensaron que si tenían patas posteriores, y las patas posteriores era un carácter primitivo, tenía que estar estas serpientes en la base del árbol. Pero tiene muchas otras características del cráneo y de otras partes del esqueleto que indican que no necesariamente están en la base, sino que están relacionadas a serpientes aletinofidias. Y entonces hubo una discusión entre distintos grupos de investigación. Algunos decían no puede ocurrir la reaparición de las serpientes, y otros dijeron sí puede ocurrir la reaparición de las patas sin ningún problema, los mecanismos existen, y Pachyrhachis en realidad está más relacionado con los aletinofidias que con los grupos basales. Hay otro grupo que creen que las serpientes en realidad están relacionados con una etapa de vida marina relacionada con los Mosasaurus, que son otros fósiles, escuamatas fósiles que eran marinos. Otros, en cambio, piensan que el origen de las serpientes están relacionadas con grupos terrestres que han tenido una etapa subterránea, apoyado por otro tipo de caracteres.
Por ejemplo, el brille, que es típico de grupos cavadores que tienen que proteger su ojo si es que están metiendo la cabeza para cavar. También está a la reducción de los ojos. Sabemos que los anfibénidos y que los divámidos, que son cavadores netamente, tienen los ojos reducidos. Pero las serpientes no parecen tener los ojos reducidos. Sin embargo, hay cierta evidencia que los ojos de las serpientes sí han reevolucionado, o sea, en algún momento de su vida evolutiva lo perdieron o lo redujeron y después lo reinventaron de vuelta. Pero no lo reinventaron exactamente igual que el resto de los tetrápodos. Los ojos tienen algunas características, como por ejemplo, características de la retina, que son distintas a la de la retina de los restos de los tetrápodos, o la acomodación del ojo. Ustedes recuerden que en los peces, la acomodación del ojo se hace moviendo hacia adelante o hacia atrás el cristalino. En los tetrápodos, en casi todos los tetrápodos, cambia y se hace por deformación del cristalino. En el caso de las serpientes, que están en un mar de tetrápodos en donde el cristalino se deforma por medio de músculos, las serpientes, al rehacer el ojo, han vuelto hacia la forma antigua o a la forma más basal de acomodar el cristalino, que es adelantando y retrocediendo. También hay otras características que son, los ojos de la serpiente son muy distintas al resto de los tetrápodos en cuanto al humor vítreo, en cuanto al cono, a la plúmula que hay adentro del ojo, que las aves la tienen muy bien desarrollada, cuya función es nutrir el humor vítreo del ojo. Entonces, miremos la serpiente, que tienen estos ojos muy grandes, cubiertos por un brille, y que no parpadean. Ese no parpadear hace que a los ojos nuestros parezcan que las serpientes tienen una visión hipnotizadora y que hipnotizan a las presas para que se queden quietos. Hay muchas más características de las serpientes que las hacen muy distintas al resto de los esquamata, pero muchas otras características como la presencia de mipenes, streptostilia, las escamas, la cloaca, etc. Muchas características que indudablemente nos dicen que las serpientes son un grupo de esquamata, pero un grupo muy particular de esquamata. Las serpientes se dividen en dos grandes grupos, el grupo de los Scolecophida y el grupo de los Aletinophida. Los Scolecophida tienen un recubrimiento de escamas que es igual las escamas dorsales que las ventrales. Ya vamos a ver que en los Aletinophida hay escamas que se denominan gastrostegos y están en la parte ventral del cuerpo y son más grandes que las escamas dorsales. En cambio, en los Scolecophida tienen las escamas de igual tamaño, tanto las dorsales como ventrales. La cabeza está muy reducido en los Scolecophida y tienen los ojos también bastante reducidos. Y los Scolecophida es un grupo relativamente cavador. Por supuesto, no es tan cavador como los anfisbeñas, no hacen cuevas con la cabeza de la manera de las anfisbeñas, pero los Scolecophida se encuentran en la hojarasca, bajo troncos, etc. Y entonces tienen una cabeza muy sólida y relativamente pequeña, y la boca es pequeña. La mandíbula es mucho más corta que el cráneo, que el largo del cráneo, que está puesta aquí en rojo, es muy corta, tiene muy pocos dientes, 2 o 3 dientes nada más. Estos animales se alimentan de termitas. Y el hueso cuadrado, que es este hueso largo que une la mandíbula inferior con el neurocráneo, como la mandíbula es tan corta y tiene que estar adelante, se alarga y se pone casi horizontalmente hacia adelante. Ya vamos a ver la diferencia en Aletinophida. Y lo que vemos en la siguiente diapositiva es una transparentación teñida con alizarina y Alcian Blue, en donde está la parte ósea de rojo y la parte cartilaginosa de azul, en donde vemos los restos de las patas posteriores. Son muy pequeños, pero están presentes en los adultos. No hay duda de que es un grupo monofilético. Se encuentran en todo el mundo, pero en las zonas tropicales principalmente.
Y nosotros vamos a ver solamente dos de estos grupos, Anomalépide y Leptotiflópide. Ustedes la deben haber visto quizás en la casa, que como no tienen estos gastrostegos en la parte inferior, les hace muy difícil desplazarse, por ejemplo, sobre una superficie lisa como la de las baldosas de las casas, vivorear sin poder avanzar. Son serpientes completamente inofensivas, por lo tanto no hace falta matarlas, pero muchas veces la gente le tiene miedo. Vemos la distribución de los Scolecophidea y vemos que los Anomalépides son del Nuevo Mundo. Los Leptotiflópides se encuentran en América y en África también. Nosotros vamos a ver algunas especies de Scolecophidea, como Leptotyphlops bronhernianus, que existen en Argentina, y es un grupo relativamente muy poco estudiado. Veamos ahora los Aletinophidea, el grupo hermano de los Scolecophidea. Es un grupo monofilético, varias características interesantes, como el cinetismo del cráneo, que la cabeza y el tronco están diferenciados, las mandíbulas son largas, etcétera, etcétera. Vamos a mirar algunas de estas características. La cabeza está generalmente, no siempre, diferenciada del tronco. Hay una constricción en el cuello, en los Scolecophidea nunca ocurre eso. Realmente la serpiente ha sido un grupo muy exitoso. En los Aletinophidea encontramos grupos que son terrestres, arborícolas, que inclusive nadan en los mares o que inclusive llegan hasta volar. No vuelan, en realidad no tienen vuelo batido, pero sí pueden planear, pueden ensanchar el cuerpo, que funciona como un paracaídas. Estas serpientes en general se encuentran en el sudeste asiático, un lugar donde hay otros animales que también pueden hacer el parachuting. O pueden planear deslizándose, como lagartijas del género Draco, que tienen unas costillas que permiten extender un ala y poder planear entre los árboles, pero también hay los dermápteros dentro de los mamíferos que también son planeadores. Hay algunas ranas como las Rhacophoridae que tienen membranas en las patas y esas membranas le permiten planear. Y también hay algunas serpientes que pueden planear. También hemos dicho que hay algunas serpientes que son marinas, que casi totalmente toda su vida la pasan en el mar. Sin embargo, tienen que respirar aire atmosférico. Las serpientes marinas que están dentro del grupo de los elápidos no se encuentran en el Atlántico, están en el Índico, en el Pacífico. Son muy venenosas, pero no son agresivas, así que no es un problema para los bañistas. Los ojos están bien desarrollados, ya hablamos al respecto, y la mandíbula de los Aletinophidea es muy larga, es tan larga como el cráneo. En rojo la mandíbula, y el hueso cuadrado que la sostiene o está en una posición vertical, como en el cráneo que vemos en la parte inferior, o dirigido hacia atrás, una boca más larga que el largo del cráneo. En los Aletinophidea, las escamas ventrales son más grandes que las escamas dorsales, y estos se denominan gastrostegos. Vemos aquí una serpiente en vista dorsal y en vista ventral. Veamos cuál es la diversidad de los Aletinophidea. Es el grupo más diverso dentro de la serpiente, muchísimo más diverso que los Scolecophidea. Los Aletinophidea más basales, o sea, aunque no sabemos demasiado bien cuáles las relaciones exactas de estos grupos, sabemos que son grupos basales, son muy peculiares, como los boides. Boides, las boas en general, pero son boas y pitones, se distribuyen en los trópicos de América, Asia y África. Pueden llegar a ser muy grandes. Muchos de ellos tienen fosetas termorreceptoras. Ustedes deben haber sentido hablar de las fosetas termorreceptoras de la víbora cascabel o de la yarará. Sin embargo, las fosetas termorreceptoras de los boides no se encuentran en la zona loreal o en una foseta única, sino que tienen múltiples
agujeritos en las escamas labiales, no todos los boides, pero muchos de los boides tienen estos agujeritos termorreceptores, tienen una alimentación de animales de sangre caliente, principalmente aves y mamíferos, y con estas termorreceptoras pueden cazarla. En los boides hay dos grandes grupos. Los pitonines, que son los pitones y pitón malayos, etc. Miren que tienen una distribución en África, el sur de Asia y Australia. Y aquí me ven manejando una de estas. Y los boines, que son americanos. Tienen representantes que son conocidos por nosotros, como aquí vemos boa constrictor o Epicrates cencria, de las boas más grandes. Los colubroides Es uno de los grupos más diversos, más diversificados, realmente el más exitoso de todas las serpientes, en donde se encuentra la mayor parte de las especies. La sistemática y filogenia de los colubroides siempre ha sido relativamente muy discutido, porque todas las serpientes son muy similares entre sí, todos los colubroides particularmente. Hay dos grupos que son muy reconocibles, que son los elápidos y los vipéridos. Nunca hubo dudas de que eran grupos monofiléticos y que merecían distinguirse del resto. Pero el resto de los grupos, que no eran elápides ni eran vipérides, tenían relaciones poco claras. Y normalmente se los había denominado colúbride en general, o sea, culebras en general. Son grupos no tan venenosos como los otros, aunque hay algunos venenosos. Y siempre supimos que contenían una serie de grupos muy diversos y que seguramente era parafilético y no era un grupo monofilético. Actualmente, ya con la sistemática molecular, se ha logrado hacer una separación entre distintos grupos. Podemos ver que los antiguos colúbrides se han diferenciado en grupos tales como los calamárides, los dipsádides, los lampropéltides, los natrícides, los psamofidies, estoy mencionando algunos, y los xenodermátides. Entonces, vemos en el árbol filogenético de los colubroides que tenemos los vipérides y los elapoides, que forman grupos monofiléticos sin lugar a duda. Le vamos a dar más bolilla nosotros dentro de estos grupos los dipsádides, porque los dipsádides se encuentran en América del Sur muy bien representados. Dipsádide y colúbride, tenemos varios géneros representados en Argentina. Miren, en Dipsádide, que es el grupo más representado, tenemos géneros como Tachymenis, Clelia, Philodrias, y dentro de los colúbrides tenemos otros géneros como Tantilla, como Mastigodria, Leptophis, Chironius, que son relativamente común en Argentina. Entonces, de colúbride tenemos que saber que es un grupo muy heterogéneo, que principalmente en Sudamérica y en Argentina tenemos Dipsádide y colúbride, que tenemos muchos géneros distintos y que tienen, vamos a ver más adelante, distintos tipos de dentición. En los elápides, víboras de coral y las cobras del Viejo Mundo, es muy claro que es un grupo monofilético, tienen un tipo de dentición proteroglifa. Se han dividido el mundo también los elápides en dos grandes grupos. Tenemos que las cobras están en el Viejo Mundo, las cobras, mambas, mientras que en el Nuevo Mundo tenemos únicamente a los micrurines, que es la víbora de coral. En Argentina tenemos varias especies de víboras de coral, en donde tenemos Micrurus pyrrhocryptus, por ejemplo, y tiene una distribución bastante amplia, pero hay varias otras especies, por ejemplo, en la zona de Misiones, etcétera, con sus colores característicos, muy típicos, el rojo, el amarillo y el negro. Son serpientes cuyo veneno es muy tóxico, pero en general las corales, las Micrurus, son muy poco agresivas, son proteroglifas, tienen una boca relativamente pequeña para ser aletinofidios, ¿no es cierto? Y no se puede abrir demasiado, y el colmillo siempre está erecto,
y es relativamente pequeño. Compensan a estas cosas teniendo un veneno muy potente. Su mansedumbre general hace que los accidentes ofídicos con micruros, afortunadamente, son relativamente escasos. Los micrurines sudamericanos con micruros. En el caso de los elapines, las cobras, mambas, etcétera, se encuentran en el Viejo Mundo, son muy conocidos, ven la mamba negra o la cobra de anteojos, ¿no es cierto? Inclusive ahí tenemos la cobra escupidora, que aquí lo vemos a David Attenborough, que hace un experimento. Esta cobra escupidora, si bien tiene una dentición proteroglifa y tiene un diente acanalado, pero cerrado con la parte anterior del surco por medio de un ligamento. Y este ligamento tiene una pequeña abertura en la punta del colmillo. Y por medio de esa apertura pueden dispersar el veneno, y lo que hace es apuntar con una gran puntería hacia los ojos del que lo está molestando o la presa inclusive que está atacando. Al entrar el veneno en contacto con la mucosa ocular, produce ceguera que inhabilita a la presa o al depredador que lo está molestando. Dentro del grupo Elapoidea también se encuentran las serpientes marinas, que tienen muchas adaptaciones a la vida marina. Miren que se encuentran en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, pero no se encuentran en el Océano Atlántico, no las van a encontrar en Mar del Plata. Tienen adaptaciones como una cola en forma de remo y muchas adaptaciones, algunas son vivíparas y algunas tienen que poner los huevos en las playas. Ocasionalmente aparecen en las playas. Su veneno es muy potente, pero no atacan normalmente, así que los pocos accidentes que hay es porque la gente intenta manejarlas o capturarlas. El grupo de los vipérides, que también es un grupo claramente monofilético, tiene una dentición de tipo solenoglifa, o sea que el colmillo puede erectarse, es móvil y tiene un gran cinetismo craneal, con un colmillo que es una aguja hipodérmica que realmente tiene una gran efectividad para transmitir el veneno. Hay también dos grandes grupos que se dividen en el mundo. En el Viejo Mundo se encuentran los viperines, en donde tenemos algunas especies como el áspid que mordió a Cleopatra, o la víbora de Gabón, que normalmente es muy venenosa. Las americanas, que están dentro del grupo de los crotalines, se diferencian básicamente de los vipérides porque los crotalines tienen una foseta entre la narina y el ojo. En esta zona se denomina zona loreal, con termorreceptores muy concentrados, tan eficaces que pueden detectar diferencias de temperatura entre la presa y el medio ambiente de medio grado, y además, como se encuentran a ambos lados de la cabeza, pueden tener casi una visión tridimensional y pueden atacar de noche con una gran precisión, como por ejemplo vemos aquí hay una víbora arborícola de Centroamérica que está atacando a un colibrí en pleno vuelo. La dentición de tipo solenoglifa hace que los colmillos puedan llegar a ser muy grandes, muy largos y por lo tanto muy efectivos, pero son tan grandes que ellos pueden, por los mecanismos de movimiento de los huesos del cráneo, plegar ese colmillo por detrás, dentro de la boca, en el momento que no se lo utiliza, y erectarlo en el momento de morder. Con esto terminamos la gran diversidad de las serpientes. Recapitulando, las serpientes tienen dos grandes grupos, Scolecophidea y Aletinophidea. En los grupos de Aletinophidea hay una serie de grupos basales en donde se encuentran los boides, los pitonides y algunos otros grupos que son relativamente extraños, que no le vamos a dar demasiada importancia. Y los Colubroidea o colubroides, en donde también hay una diversidad muy grande de grupos. Algunos de ellos, como los Dipsadidae o los Colúbridae, están muy diversificados en América del Sur. Algunos de ellos son venenosos y son opistoglifos. Y los grupos más característicos son los Viperidae y los Elapoidea, que
tienen los elápidos y los hidrófidos, etc.